estar juntos. Disculpen, no siempre dispongo del tiempo o de una buena conexión a Internet donde me encuentro para poder emitir el Pastor Online. Como bien saben ustedes, este fin de semana estuve en Italia, la semana pasada estuve en Israel, este sábado salimos otra vez 15 días rumbo a Israel, y son continuamente actividades y reuniones por todos lados y muchas veces no dispongo ni siquiera del tiempo para poder conectarme un rato tranquilo, como en esta ocasión, para responder a las preguntas que ustedes tengan. Pero bueno, gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Voy a pedirte a ti mismo, Alberto, si nos puedes dirigir en oración y oramos para que el Señor dirija este tiempo y no solamente a los hermanos que están aquí conectados, sino también a los otros que no han podido conectarse, pero que también van a seguir en directo o más tarde este programa, ¿de acuerdo? Oramos al Señor, queridos hermanos. Perfecto, Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites estar aquí. Señor, gracias por esta tecnología que en cierto modo, Señor, estamos conectados también los unos con los otros. Gracias por todo lo que estás haciendo. Oramos, Dios mío, para que este tiempo sea un tiempo de edificación. Señor, que tú traigas sabiduría, Señor, a nuestro pastor y entendimiento hacia nosotros, Señor. Y gracias por todo lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, antes de que nuestro hermano Alberto nos pase algunas preguntas, a mí me siguen preguntando prácticamente a diario sobre el tema de separaciones, divorcios, si me puedo casar, si no me puedo casar, si tengo que separarme, si tengo que divorciarme. Yo siempre digo que no hay dos casos iguales. No podemos dar, digamos, una respuesta igual a todo el mundo, porque cada pareja, cada familia, cada matrimonio es un mundo. Y hay circunstancias que son completamente diferentes a la otra y así sucesivamente, ¿no? Lo que sí les puedo decir como regla general es que, según la palabra de Dios, el matrimonio, lo único que debería de poner fin es la muerte, ¿verdad? Lamentablemente, a veces hay otros factores, otras cosas que ocurren, que él decide marcharse o ella, después quiere volver o no, después ya es prácticamente imposible que vuelva porque ya él o ella ha rehecho su vida con otra mujer, con otro hombre, ya hay hijos de por medio. Y a veces, hermanos, es tan complicado dar una solución exacta a cada problema. Solamente les pido que oren mucho por su matrimonio, ¿saben? Ora mucho por tu esposa, ora mucho por tu esposa, ora mucho por tus hijos, para que nunca, nunca se tenga que romper lo que comenzó, pues supuestamente con la bendición de Dios y con todo tipo de promesas y amor y cariño. Y en el caso de que se haya roto ese matrimonio, esa pareja, y en el caso incluso de que haya hijos de por medio, pues habría que tratar cada caso por separado, porque repito, no hay dos casos iguales. Sí, sí os digo que la Biblia habla de separación. Primera de Corintios capítulo 7 habla acerca de que existe una posibilidad de estar separados algún tiempo, siempre con el propósito de volver a juntarse, ¿verdad? También digo que siempre y cuando puedas luchar por la restauración de tu matrimonio, pelea, lucha, no tires la toalla. Si el Señor ha hecho otros milagros más grandes en otras vidas, ¿por qué no puede volver otra vez a restaurar tu matrimonio? ¿Es que acaso hay algo imposible para Dios? Pero en fin, que el Señor nos dé sabiduría para poder ayudar a cada persona en particular, porque ya digo, no hay dos casos iguales. También me piden a veces que recomiende libros. Bueno, hermano, yo para eso soy muy, pues podrían en un momento determinado a una persona con más que beneficiarle, perjudicarle, porque leo pues muchos tipos de libros. De hecho, cada vez, digamos, libros cristianos son Perdón, pastor, el internet le está fallando un poquito. sí. Se le para un poco la imagen y el audio. Ha ocurrido dos veces, por si puede arreglar eso, por Bueno, favor. vamos a ver si... decía que los libros que yo suelo comprar y que traigo generalmente de Israel, no se los recomiendo a nadie, porque son libros donde a lo mejor de todo lo que lees te puedes quedar con un 10%, con un 5%, y personas que tienen una base bíblica muy pequeña o prácticamente ninguna, pues estos libros tal vez le perjudicarían más que beneficiarles. Entonces yo recomendar libros, pues no suelo hacerlo mucho, depende del tema que quieras estudiar, ¿sí? Depende del tema que quieras estudiar, te puedo recomendar uno u otro, pero así a nivel general no suelo recomendar libros porque ya digo, los que yo leo, pues a lo mejor no son esos libros que tú necesitas, ¿no? Para tu crecimiento espiritual.
Y finalmente, antes de pasar ya a las preguntas, siguen preguntándome por el tema del día de reposo. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca del día de reposo. Está bien claro que es el día del Shabbat, el día sábado. Y hay muchos cristianos que dicen si hay que practicarlos, si no hay que practicarlos, si verdaderamente pecamos cuando celebramos un culto un domingo en vez de un sábado. Bueno, primeramente tengo que decir que efectivamente el día de reposo, según la Biblia, es el sábado. Eso está más claro que el agua. Pero también tengo que decir que la Biblia en ningún momento me ordena a mí como creyente hacer un culto o reunirme en el sábado. Yo me puedo reunir, usted se puede reunir como cristiano, como iglesia, cualquier día de la semana. ¿O es que acaso el Señor no va a hacer acto de presencia el día lunes, o el miércoles por la noche, o el jueves por la mañana? ¿Qué pasa? ¿Que solamente el Señor asiste a los cultos los sábados? Eso es absurdo. El Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, da igual el día, el Señor siempre haría acto de presencia. El día de reposo era un día para la familia, era un día para recordar la obra creadora de Dios, servía como un testimonio al mundo de que ellos creían en un Dios que había creado el universo en 6 días, ¿verdad? Y es un mandamiento como cualquier otro. Recientemente en Galilea, donde estuve ahora cerca del lago de Genesaret, le dije a una persona que se me acercó, que vive muy cerca de la franja de Gaza, se me acercó y me comenzó a hablar acerca del día sábado y le dije, mire, tan importante es el día de reposo como el no cometerás adulterio. Entonces, si usted es un adúltero, pero guarda el día de reposo, ¿de qué le sirve? Es decir, no hagamos un sobreénfasis sobre un mandamiento porque todo en la Biblia es importante. Y cuando levantamos por encima de los demás mandamientos un mandamiento de la Escritura, producimos un desequilibrio. Y no hay nada peor que un creyente que le dé un sobreénfasis a unas cosas y ningún énfasis a otras. Es como las iglesias que le dan un énfasis tremendo a la oración, o al hablar en lenguas, o al ayuno, o a cualquier otra actividad, olvidándose de que hay otras cosas que también hay que practicar y creer y compartir con los hermanos. Así es que, en cuanto a este tema, es lo que les puedo decir de momento. Y si quieren, Alberto, pasamos ya a las preguntas que tenemos esta tarde, hermano. Perfecto, pues vamos con nuestra primera pregunta que la va a hacer nuestro hermano Claudio Ríos, así que recuerda que está ya quitó el micrófono. Cuando usted quiera, hermano Claudio. Ya. Buenas tardes, Pastor José Manuel. Buenas tardes una vez más, Claudio. Me alegro mucho de verte. Mi nombre es Claudio Fernando Ríos Pereira de Chile. Y yo, un día discutiendo con un profesor, tuve una duda y frente a él se enojó por la pregunta que le hice yo. Porque en una parte de la Escritura, Mateo dice así, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá. Y Marcos, que son los únicos 2 versículos donde dice, Marcos 6:3 dice, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón, no están también aquí con nosotros sus hermanos, y se escandalizaban de él. Entonces resulta que el profesor quiso arrancar la hoja, dijo, voy a arrancar la hoja, dijo, porque el versículo dice que era carpintero. No, jamás, le dije yo, él nunca fue un carpintero, y a lo mejor le ayudaba a su padre, sí, porque no hay ninguna profecía del Antiguo Testamento donde indique que venía un carpintero, sino todo muy diferente, no hubo ningún profeta. Que le ayudara a su padre, sí. Entonces, yo quiero preguntarle a usted si efectivamente, por su conocimiento, su trayectoria, efectivamente Jesús no era carpintero o era carpintero, porque él jamás en el Nuevo Testamento se expresa con ningún ejemplo de carpintería. Entonces me da la impresión, él dijo en una palabra cuando le preguntaron, él dijo que él venía a cumplir lo que el Padre le había enviado a hacer, ¿cierto? Él no venía a carpintería, entonces quiero que usted me Ok, perfecto. Hermano Claudio, bueno, primeramente, no, porque dice, sí. Sí, primeramente decirte que me alegra mucho de verte otra vez. Haces una pregunta muy interesante y te voy a decir en primer lugar lo siguiente. Jamás podemos decir que Jesús ejerció el oficio de carpintero. Ahora, por sentido común, puede ser, y sería lo más probable, es que ayudara a su padre. No me imagino a Jesús viendo a su padre trabajando y él cruzado de brazos sin echarle una mano a su papá. Pero eso es una cosa. Yo puedo echarle una mano a un carpintero, yo puedo echarle una mano a un fontanero y no necesariamente soy fontanero, ni carpintero, ni albañil. En ningún momento la Escritura dice que Jesús se dedicó a la carpintería. En ningún momento. Jesús, el hijo de José, el carpintero. Primeramente. Segundo lugar, algo que seguramente a lo mejor a más de algún hermano en esta tarde le va a sorprender.
Nosotros entendemos que un carpintero es un señor que trabaja en la madera. En la Biblia, en los tiempos de la Biblia, al que hoy en día se le llama carpintero, en la Biblia un carpintero era una persona que trabajaba con la piedra, no con la madera. Es decir, los muebles, las sillas, los bebederos de los animales y tantas cosas se hacían con piedra, no con madera. Lo más probable es que el padre de Jesús fuera un cantero, una persona que sabía moldear la piedra, ¿verdad? Y no tanto la madera. ¿Quiere decir que José, el padre de Jesús, no trabajó nunca con la madera? No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que en los tiempos de la Biblia, al que hoy en día le llamamos carpintero, en los tiempos de la Biblia era una persona que trabajaba la piedra. Por ejemplo, las piedras de molino, esas piedras enormes, ¿verdad? Las hacía un carpintero de piedra. Todos los utensilios, generalmente la gente humilde, los hacía con piedra, más que con madera. Entonces, primero, Jesús no dice la Biblia que fuera él personalmente un carpintero, y en segundo lugar, un carpintero, según la Biblia, era una persona que trabajaba la piedra y no tanto la madera. ¿Ok? Está silenciado, Claudio. Estás hablando, si puedes quitar el micrófono. Tienes que quitar tu micrófono, Claudio. Mire, le agradezco mucho. Yo siempre me dirijo a usted como pastor y maestro. ¿Por qué? Algunos dicen que toda la gloria es para Dios, sí es verdad. Pero resulta que en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Sí. Por lo tanto, yo lo considero a usted como un pastor y un maestro por este versículo bíblico, y por la enseñanza que nos da diario. Estoy muy agradecido de usted y de sus colaboradores que realmente me siento muy feliz con ustedes. Así que Gloria a Dios. Gracias, Claudio. Un abrazo grande. Gracias. Grande. Bendiciones, querido hermano. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Adelante, Alberto. Oye, qué interesante. Yo eso fíjese que no lo sabía, lo de que Jesús no ejerció la carpintería, o por lo menos la Biblia no lo dice, ¿cierto? Mira, se ha dado por hecho siempre, pero lo desconocía, sí, la verdad. Mi suegra todavía en su casa de campo conserva unos bebederos donde bebían las vacas, donde bebían los animales, y son recipientes de piedra. Y hay muchos aquí en Canarias que son muy largos, donde se echaba la comida para las vacas, y son también recipientes de piedra. Es decir, que la piedra era muy utilizada, y más en el norte también de Israel, donde se trabajaba la piedra de color negra, muy parecida a la de Canarias por ser una zona de origen volcánico. Cuando dice la Biblia, y yo lo enseño mucho cuando voy a Capernaum, dos mujeres estarán moliendo en un molino y la otra será dejada. Era el molino casero, había una piedra cóncava y otra convexa, y entonces se echaba el grano dentro y se daba vueltas con la ayuda de dos mujeres. Todo eso lo hacía el carpintero en aquellos tiempos bíblicos. Súper interesante, la verdad. Pastor, mire, podría agregar una cosa más, que el Señor Jesucristo vino a romper las tradiciones, vino a romper todas las tradiciones, porque si uno es médico, o sea, todos los hijos tienen que ser médicos, no. Entonces rompió esta tradición también. Quería agregar esa parte que también que lo entendía así yo, Pastor José. Amén, gloria a Dios, estupendo. Adelante. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, que es una pregunta del pastor online anterior que dejamos fuera, así que ya nuestro hermano César Carballo, ahora sí tienes la oportunidad. Ok. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, mi hermano César. ¿Qué tal? Los últimos serán los primeros. Los últimos del otro día seremos los primeros hoy, ¿no? Mire, un saludo muy grande. Yo y mi esposa somos dos de los cientos de miles que vemos sus transmisiones a diario, todas. Estamos al otro lado del charco, yo soy portugués, en Lanzarote. ¿Estás en Lanzarote ahora mismo? Claro. Gloria a Dios. A ver, yo digo al otro lado del charco porque es una broma, porque también es un charco, ¿no? Sí, vivimos en Lanzarote y tenemos amigos en comunes, pero no lo conozco personalmente. Tenemos amigos en comunes de Gemar. Ok, perfecto. Nosotros hemos estado muchos años por ahí. Qué bueno, muy bien, gloria a Dios. Bueno, mi pregunta, también quería comentar una cosita solo. Yo he enviado tres correos al correo de la iglesia y de la iglesia virtual, pero envié con una carta adjunta a su nombre para que usted le dé un vistazo
para darle un vistazo. No he recibido ninguna contestación, imagino que tendrá mucho lío, pero bueno, por ahí están los correos y me gustaría que usted la leyera para no extenderme ahora y contándole un poco nuestra situación y el interés que nosotros teníamos en colaborar y hacer parte de su ministerio, de verdad. De todas maneras, Alberto, le puedes pasar después mi correo al hermano César para que él me envíe a mi correo eso que ha mandado, que a lo mejor, Perfecto. por lo que sea, sí, ha pillado todos los viajes suyos y yo me imagino que es mucho lío. Vale, vamos con la pregunta. Vamos. La traducción bíblica más utilizada en el mundo es la Reina Valera, ¿no? Todo el mundo leemos la Reina Valera. Y yo utilizo más la Biblia de las Américas, me es un poquito más cómoda, pero yo, como usted ha estudiado la Biblia en sus idiomas originales, y yo ha habido gente muy experta en esto también que me comentó que la Reina Valera no es para nada la traducción más fiable comparándola con los idiomas originales, me gustaría preguntarle cuál es para usted y cuál debía ser para nosotros en el idioma español la traducción mejor para entender, porque mire, nada más lejos, el versículo es, se acuerda de Proverbios 27:14, que creó esa polémica que era como contado como maldición, no sé qué, ¿no? El que bendice a su amigo en la alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará, ¿no? Sí. Yo lo he leído en varias traducciones y, por ejemplo, en la nueva versión internacional lo aclara mucho más rápido todo eso, porque precisamente dice, el mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da a gritos y de madrugada. Cualquiera lo hubiera entendido, ¿no? Que precisamente fue lo que usted explicó. Sí. Se vienen a las 6 de la mañana aquí a decirme, César, Dios te bendiga, hermano. Pues como que no. Sí. Bueno, mira, César, permíteme decirte que en el mundo cristiano evangélico, por muchísimos años, la versión de la Biblia que más se ha utilizado, por supuesto, ha sido la Reina Valera del 60, ¿verdad? Aunque hay una Reina Valera anterior, que es la versión antigua, la de 1909. Ahora, no hace mucho tiempo, un pastor me regaló una Reina Valera revisada, creo que es del 2020 o algo así. Conozco muy bien y me gusta mucho la versión de las Américas. Los católicos utilizan una versión que no está nada mal, es la famosa Nácar Colunga, y versiones hay para todos los gustos y para todas las preferencias. Tenemos que partir de la base de que nosotros no podemos exigir tener una versión 100% exacta al texto original por varias razones. Primero, hay expresiones, hay palabras en hebreo, por ejemplo, hablo del hebreo, que es el que conozco del Antiguo Testamento, que no existen en el Nuevo Testamento, que no existen en el castellano, en español, no existen esas palabras. Por lo tanto, lo que hay que hacer es adaptar palabras para tratar de hacerle entender al que va a leer ese texto lo que quiso decir ese autor hace miles de años. Te voy a poner un ejemplo. Mira, hace unos días, la semana pasada estuve en Italia. Por cierto, asistieron muchos chicos y responsables de remar a las reuniones. Soy muy amigo de ellos allá. Y hay un hermano, se llama Lorenzo, que vive en Roma, que está traduciendo los libros que hemos publicado al italiano. Y hay una figura literaria en castellano que se llama tipo. ¿Qué es un tipo? Tipo es algo que prefigura algo del futuro. Por ejemplo, podemos decir que el cordero que fue sacrificado en Egipto, en la Pascua, es un tipo del Señor Jesucristo que moriría por nosotros en el futuro. Podemos decir que Egipto es un tipo del mundo que oprime al pueblo de Dios, del cual logra salir el pueblo de Dios a través de la mano de Moisés, que es un tipo del Señor Jesucristo que libera a la raza humana del pecado, ¿vale? Entonces, esa figura que en castellano, en gramática, se llama tipo, en italiano no existe. Entonces, este hermano tuvo que buscar la palabra en italiano para poder traducirla, de tal manera que cuando un lector de habla italiana leyera ese pasaje del libro de hermenéutica, concretamente me estoy refiriendo, pues no se llevará una sorpresa, porque la palabra tipo es una palabra despectiva, este tipo es una palabra que no tiene ninguna connotación con lo que estoy tratando de explicar. Es decir, cada idioma tiene palabras, tiene frases, tiene
refranes, tiene una cultura que no se puede traducir, no se puede traducir en otro idioma, porque pierde el significado y sería un disparate la traducción literal. Los judíos hicieron una traducción literal del hebreo al castellano que se conoció como la Biblia de Ferrara, que fue un fracaso porque nadie la podía entender, porque no es una Biblia entendible para las personas que en aquel tiempo querían leerla. Entonces, la Reina Valera no es una mala versión. Yo te puedo decir que yo durante 40 años he leído la Reina Valera y mucho del conocimiento bíblico que tengo lo extraje de la Reina Valera. Cuando voy, por ejemplo, a Israel y hablo con muchos rabinos, ellos se dan cuenta de que uno tiene un conocimiento de la palabra y la mayoría lo aprendí en mi juventud cuando leía la Reina Valera. Luego vinieron otras versiones, la Reina, pues, ¿cómo se llama? La Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, etcétera, etcétera. Yo mi consejo es que lo mejor sería, como yo tengo aquí a mis espaldas, aquí arriba, todas las versiones que puedan conseguir y lo que no entiendan en una versión, lo busquen en otra y lo que no esté muy claro en una versión, en otra a lo mejor lo clarifica y viceversa. De tal manera que no puedo decir, la mejor traducción es esta. ¿Por qué? Porque hay cosas de la Reina Valera que están mal traducidas, sinceramente. Y hay cosas que están bien traducidas. Pero hay otras cosas de la nueva versión internacional que son un desastre, un auténtico desastre. Incluso le han quitado versículos de la Biblia. Y hay otras cosas como por ejemplo el texto de Proverbios 27:14, que está mucho más claro que en la Reina Valera. Entonces, como conclusión, si pueden ir haciéndose con el paso del tiempo con diferentes versiones, les va a ayudar mucho en su conocimiento bíblico, porque con una sola versión es imposible entender todo lo que el Señor quiso decirnos en su palabra. Y ya sobra el decir, si tienen la bendición de poder estudiar hebreo, pues entonces ya eso va a ser una ayuda de incalculable valor. Porque yo de griego no sé. Y no es que no me gustaría saber, es que ya no tengo tiempo para meterme a estudiar griego, ya no tengo años para aprender el griego, así que me quedé con el hebreo. Muy bien, pues muchas gracias y muchas bendiciones, que sepa que estamos muchos orando por ustedes, por su ministerio, su equipo, y le mando un saludo a todos los hermanos de todo el mundo, especialmente a los de México, porque hemos estado sirviendo por ahí unos años. Qué bueno, gloria a Dios. Hemos estado por Monterrey algunos años y le vamos a México en nuestro corazón. Qué bueno, pues me alegro mucho, hermano. A ver si algún día nos conocemos personalmente, que tampoco estamos tan lejos, caramba. No. Está tranquilo que me va a conocer porque yo voy a ir. Si no llega la carta, voy a llevarla personalmente a Tenerife. Estamos cerquita. Creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Estamos cerquita. A mí me da vergüenza que vengan gente de Sudamérica a visitarlo, yo no voy, pero bueno, yo pienso también, tengo otra forma de... Yo lo que... No es mi primer anhelo. Tranquilo, no hay problema. Personalmente, mi primer anhelo es escucharlo cada mañana, más que verlo. Pero nos vamos a conocer. Claro que sí. Un abrazo, César. Cuídate mucho. Dios le bendiga. Bendiciones. Chao. Qué bueno, sí, señor. Ya de todas maneras, informarle que por privado ya tiene el correo. Vamos con la tercera pregunta que la va a hacer nuestra hermana Lisette. Así que, Lisette, si quitas el micrófono, puedes hablar cuando quieras. Buenos días, hermano. Bendiciones. Hola, Lisette. Ahí te veo. Muy bien. ¿Cómo estás? Precisamente soy de México, de un pequeño estado llamado Morelos, de una comunidad que es Cojutla. Es para mí un placer y una bendición de verdad poder estar conectado con usted vía Zoom, porque ha sido de bendición para nuestras vidas a través de sus prédicas, de sus estudios todas las mañanas. Y de verdad que hoy en la mañana que vi el anuncio de que iba a estar conectado, yo dije, ¿cómo hago la conversión de horas para conectarme en México? Y dije, bueno, ahorita lo busco en el internet, pero ahorita que vi el anuncio y no podía creer que ya podía estar con usted vía Zoom, de verdad que es un gozo para mí. Y mi pregunta es, pastor, ¿qué opinión tiene acerca de los actos proféticos? Pertenezco a una iglesia en la que los usan mucho. Es una iglesia, le llaman profética, creo en el ministerio, pero a veces no me siento tan a gusto cuando hablan de estos actos proféticos de regar agua, aceite, sal, vino. Entonces yo quisiera saber cuál es su opinión acerca de esto. Pero una preguntita, ¿qué es exactamente un acto profético? ¿A qué te refieres completamente? Bueno, aquí un acto profético lo llaman como, por ejemplo, en un tiempo no teníamos lugar donde estábamos congregándonos y yo presté mi casa. Entonces llegaron una vez y dijeron, vamos a hacer un acto profético para limpiar el ambiente espiritual.
revolvieron agua, sal, vino, leche, arándanos, que son frutos secos, ¿Pero eso fue en y su casa, empezaron hermana? a regalar. ¿En su Sí, casa? hermano, Pues, ¿la tenía en mi sucia en su casa. casa o qué? ¿Estaba sucia? No, no, hermano, no, eso no. Entonces. Es a mí ahí donde me choca porque me confronta, porque digo, pareciera eso como un poco de brujería, ¿no, hermano? O sea, como que hay algo en mí que no logro entender De todas maneras, por qué se hace. hermana Lisbeth, usted dijo al Dice, principio que estaba de acuerdo con esos actos proféticos. no, hermano, no. Oh, Si bien es cierto que yo pertenezco a la iglesia, es esa parte la que me incomoda, hermano. Por eso es que yo quería escuchar su opinión acerca de esto que se está haciendo. bueno, mire, vale. No sé si a usted le va a gustar mi opinión, pero como me la ha pedido, se la doy. Para mí es una... Claro, adelante, adelante. Para mí no es necesario hacer absolutamente nada de eso, porque si yo voy a su casa, que es la casa de una hermana mía en Cristo, y tengo que hacer una limpieza con arándanos, con, me dijo más, con leche, con azúcar, con harina, etcétera, etcétera, hombre, yo lo que estoy haciendo primeramente es una falta de respeto porque considero que su casa no está limpia, no está santa y tenemos que limpiarla. Para mí es una falta de respeto eso. Pero en segundo lugar, ¿dónde está en la Biblia que los discípulos o el Señor Jesucristo iban a una casa y echaban sal, harina, aceite, arándanos, higos, pasas, manzanas, pera? Es decir, eso suena, sinceramente, hermana, eso suena exactamente a lo que usted acaba de mencionar. Eso suena a santería, eso suena a superstición, eso suena a brujería. Le voy a contar algo que nos pasó a nosotros en nuestra iglesia en el Puerto de la Cruz, donde tenemos al pastor Marcos. Mire, tenemos unas instalaciones que en alguna ocasión nos la han pedido para hacer campamentos, para hacer retiros, otras iglesias. Y con mucho esfuerzo compramos unas puertas para los baños, para la cocina, para las habitaciones, donde los chicos se quedan a dormir. Y cuando llegué un día a la iglesia me di cuenta de que en una de las puertas había una mano, una mancha de una mano en la puerta. Y la verdad es que le dije a los chicos, es increíble, unas puertas nuevas que han costado mucho dinero con poder comprarlas, con ofrendas de hermanos. No se podía haber lavado la mano a esta persona y no haberla puesta en la puerta que la ha manchado. Y me dijeron, no, hermano, pero no solamente en esta puerta, venga, venga. En todas las puertas, en todas las paredes de la iglesia había manos así. Y es que había venido una iglesia y para limpiar el lugar, para purificarlo, porque debe ser que estaba lleno de espíritus malignos o de demonios o no sé qué cosa. Si es así, no sé por qué nos pidieron nuestras instalaciones. Podían haber pedido el Vaticano, que a lo mejor para ellos estaba más limpio que nuestra iglesia. Pues cogían aceite de oliva, se las empapaban en aceite y las iban imponiendo y me mancharon toda la iglesia. Por supuesto, a esa iglesia nunca más le volvimos a prestar nuestras instalaciones. Vamos a ver, a mí me parece un acto de superstición. ¿Usted cree que si hay demonios van a salir con aceite, con harina, con arándanos, con leche o con cualquier otro producto? Eso me parece a mí una ignorancia que se parece más a un acto de santería y de brujería que realmente a un acto bíblico. Jesús fue a casa de publicanos, como por ejemplo Zaqueo, y jamás se levantó en la mesa, comenzó a ungir las puertas, las ventanas, los vasos, los cubiertos. Fue criticado por comer con publicanos, con rameras, ¿verdad? Y jamás ni él ni sus discípulos hicieron semejantes actos. Eso es una barbaridad, un disparate, y mi opinión es que estoy totalmente en contra de esos actos, porque simplemente con nuestra presencia, simplemente con la presencia de un cristiano en un lugar, la luz llega, porque la Biblia dice que yo soy la sal de la tierra y nosotros somos la luz del mundo. Así que yo no tengo que recurrir a ningún tipo de estas cosas extrañas para purificar un ambiente, y más la casa de una hermana mía en Cristo, lavada y comprada por la sangre de Jesucristo. Me parece una falta de respeto, sinceramente una falta de conocimiento bíblico total y absoluto. Lo lamento, pero es lo que les puedo decir, hermano. Gracias, pastor. Pues si yo ya lo permití en mi casa, hay algo que, ¿cómo yo puedo pedirle perdón a Dios? Porque lo permití en mi casa. Hermana, no, pero mire, hermana, usted vamos, encima no se sienta mal, porque usted abre su hogar, usted brinda su hospitalidad a los hermanos y le vienen con esta cosa. Usted no tiene que pedir perdón, en todo caso le tendrían que pedir perdón ellos a usted. Usted no tiene que pedir perdón porque usted ya bastante hizo con abrir su hogar, que no todo el mundo lo hace. Por eso también un consejo para usted y para todos, no abran su casa a cualquier persona.
No abran su casa a cualquier gente. Cuando alguien viene a una casa, tiene que respetar al sitio donde va, y si no le gusta, que no vaya. Pero usted no tiene que sentirse mal ni pedir perdón, porque usted no ha hecho nada malo, hermana. Al contrario, usted ha dado un ejemplo. Así es que no se preocupe por eso, ni sienta culpabilidad en absoluto, ¿sí? Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, hermano. Tremendo, tremendo, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente pregunta que la va a hacer nuestra hermana Mariam, así que le voy a pedir por favor que quite el micrófono. Perdonen que como un caramelo, pero que estoy muy mal de la garganta, ¿sí? Perdonen. ¿Dónde está la hermana Mariam? Hola, pastor, ¿cómo No la estás? veo, a ver. Aquí estoy. A ¿Aquí? ver si... Ah, sí, ya te veo, de Paraguay, sí, sí. Hola, pastor, ¿cómo estás? Yo Antes estoy que muy bien. nada, quiero decirte que sos de gran bendición para nuestra familia, para toda mi familia. Y mi pregunta es, pastor, ¿usted necesita que una congregación de Paraguay le invite para que usted pueda venir a nuestro país a predicar? Bueno, la verdad es que cada vez tengo menos tiempo para aceptar invitaciones. Y bueno, estuvimos en Paraguay hace muchos años, en la ciudad de Asunción, cuando vivíamos en Argentina, pero no visitando ninguna iglesia, porque en aquellos años que éramos los mismos que ahora, no nos invitaba nadie, ahora nos quiere invitar todo el mundo, no sé qué es lo que ha pasado, pero bueno, si alguna iglesia en un momento determinado nos quiere invitar, pues que el pastor se ponga en contacto conmigo y ya veríamos a ver si es posible o no, hermana. Pastor, nosotros con mi esposo, desde que le seguimos, estamos estudiando la palabra a full, vemos todas sus predicaciones de años, pero de años. Y lo que quisiera saber es, nosotros nos estamos preparando, escuchándola a usted, leyendo la Biblia, y queremos predicar, salir a predicar a nuestros vecinos, a nuestra familia, ¿qué me recomienda usted para poder predicarle primeramente a ellos, para que ellos puedan conocerle a Jesús, puedan conocerle a Dios? ¿Qué versículo usted me recomienda, pastor? ¿Ustedes están casados? Sí, estamos casados. ¿Y qué tal testimonio tienen ustedes en la zona donde viven? Y la verdad que nosotros tenemos muchos testimonios personales con mi esposo. Pero nosotros ahora, o sea, que sentimos la necesidad de predicar a la gente, ¿verdad? De hablarle de Dios. Porque cada día que le escuchamos a usted hablando la palabra, nos sentimos más enamorados de nuestro Jesús y necesitamos que las personas le conozcan al Jesús que nosotros le conocemos. Bueno, porque vemos tantos cambios. Sí, yo lo que les aconsejo, si quieren testificar empezando por sus vecinos, invite de vez en cuando a tomar una tacita de café, un té, unas galletitas a unos vecinos, empiece de a poquito, vaya ganándose la confianza de su barrio, de sus vecinos, y de ahí vaya empezando poquito a poco a evangelizar a otras personas. Yo pienso que su casa es el mejor lugar donde usted puede invitar a 2 o 3 vecinos una tarde a tomar una taza de café, a compartir un testimonio, a ver una película cristiana, a leer la Biblia, lo que sea. Y eso por una parte. También hay seguramente alguna persona en el barrio necesitada, algún enfermo, alguna persona que a lo mejor ha sido abandonada por su esposo. Infórmese de todas esas situaciones y acuda dándole una ayuda sincera a esas personas y déjese guiar por el Señor, que estoy seguro que en su barrio hay mucha necesidad y muchas personas necesitadas y ustedes pueden ser de gran bendición para ellos. Ya, desde ya te agradezco, pastor, y que Dios te bendiga y te dé, siempre que Dios te dé esa sabiduría para que nosotros podamos aprender a través de vos. Bueno, gloria a Dios, espero que siempre tengas esa sabiduría, más. Claro que sí, bendiciones, pastor, te queremos. Muchas gracias, hermana querida. Saludos para los hermanos de Paraguay, a tu esposo. Gracias. Gloria a Dios, gracias, hermana. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es nuestra hermana Carmen, así que si puedes quitar el micrófono, por favor. Muy buenas tardes, pastor Sierra, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de ver a todos ustedes, hermana. Gracias, me llamo Carmen y estoy hablando de aquí de Palm Springs, California. Mi pregunta es la siguiente, pastor. Leyendo la Biblia, en 2 diferentes libros de la Biblia, quería saber si era el mismo acontecimiento o era de diferentes tiempos. En Mateo 28:9, dice ahí que aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve.
y ellas acercándose, abrazando sus pies y le adoraron. Y en Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Entonces quería saber, porque en uno ellas se acercaron y le abrazaron sus pies y le adoraron, y en el otro versículo de Juan dice que no, él les dijo que no lo tocaran. ¿Es el mismo acontecimiento o es diferente? Con los acontecimientos que tienen que ver con la resurrección del Señor Jesucristo, parece, de entrada, parece a priori, que existen como contradicciones, ¿verdad? Parece que Mateo dice una cosa, luego Juan dice otra. Lo que pasa es que cada evangelista se centra en algo diferente al otro evangelista. Es decir, yo te puedo decir cuando termine esta reunión, yo puedo decirle a un hermano que no ha estado en esta reunión, mira, hoy tuve el pastor online, estuve hablando con diferentes hermanos que me hicieron preguntas. Ok. Pero si tú, por ejemplo, hablas con una persona de este programa de hoy, podrías decir, bueno, el pastor Manuel Sierra desde Tenerife habló con este hermano, con esta hermana, le hicieron esta pregunta, la otra pregunta, el pastor Alberto era el moderador, y así cada uno de ustedes de la misma reunión podrían contar docenas de versiones diferentes, todas verdaderas, pero yo a lo mejor cuento 3 o 4 detalles, tú cuentas otros y el otro cuenta otro, y entre todos juntaríamos toda la información de una reunión en la que hemos estado todos juntos. Eso es lo que hicieron los evangelistas. Da la impresión a veces de que María Magdalena fue sola, y el Señor se le presentó y le habló a ella, pero después lees otras versiones de otros evangelios y te das cuenta de que no fue sola, sino fue con otras mujeres. Entonces, por ejemplo, Mateo te da a entender que fue sola, ahora Juan parece que fueron otras Marías, otras mujeres juntamente con ellas. No son contradicciones, son diferentes versiones del mismo acontecimiento. Consejo, leamos todas las versiones en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de las diferentes apariciones del Señor Jesucristo, y tendremos toda la información encima de la mesa. Porque si solamente nos limitamos a leer lo que dice un evangelio, nos estamos perdiendo información que encontramos en otro evangelio. Entonces aquí de lo que se trata es de tener todas las piezas encima de la mesa, y así de esa manera hacer una composición del lugar y darnos cuenta de que aparte de esa mujer fueron otras mujeres, y en un lado dice que se presentó un ángel, en otro dice que eran 2 ángeles, en un lado dice una cosa, en otro lado dice otra cosa. Repito, no son contradicciones, sino son diferentes versiones de un mismo acontecimiento. Y cuando hay un acontecimiento relatado por diferentes personas en diferentes libros, como en este caso los evangelios, o en otras épocas, es muy interesante y muy necesario recopilar toda la información para que de esa manera tengamos una idea general y no parcial de un acontecimiento tan espectacular como fue, sin lugar a dudas, el de la resurrección del Señor Jesucristo. Ok, pastor. Muchas gracias. Bendiciones, mi hermana Carmen. Saludos. Saludos. Pues entonces seguimos con la siguiente pregunta, que también la va a realizar una mujer, que es Liliana. Así que le damos paso. Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Bendiciones. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, tú eres de Colombia, parece, de aquí, ¿no? de Colombia. Ajá. Señor, sí. No le escucho, pastor. No, es que no me escuchas porque no estoy hablando, estoy escuchándote. Es usted la que tiene que hablar ahora, y cuando termines yo le respondo. Ok, pastor, sí, señor. Bueno, pastor, mi pregunta es, ¿cómo identifico la voluntad de Dios, pastor, cuando de pronto Él dice no y yo sigo orando por algo, o dice sí y yo igual sigo orando? ¿O hay algún tiempo específico para orar por algo, para uno discernir la voluntad de Dios? Bueno, vamos a ver, si Dios ha dicho algo que tú le has preguntado, pedido, no, ¿por qué sigues orando? ¿Para que cambie la respuesta? No, porque no sé identificar, si todavía no hay como una respuesta, ¿hay algún tiempo específico para discernir esa voluntad? Bueno, yo muchas veces, o unas cuantas veces en este mismo espacio, he hecho referencia a un libro que a mí me ayudó en los primeros años de mi conversión muchísimo, muchísimo.
Y por ahí un hermano me tomó la palabra y se ve que dedicó tiempo y lo encontró en internet. Yo ese libro no lo tengo. Lamentablemente lo presté y tú sabes que cuando se prestan libros, la mayoría de las veces no los devuelven. Entonces, ese libro se llamaba Tres señales seguras. Tres señales seguras. Y en el libro hablaba de algo que a mí personalmente me ayudó mucho y te lo comparto, que te pueda a lo mejor ayudar a ti también. Y es que decía tres cosas fundamentales para poder discernir y conocer la voluntad de Dios en cualquier momento. Si alguien tiene el micrófono abierto, que está entrando ahí un ruido, si lo pueden silenciar, sería mejor. Entonces, número uno, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que estoy pidiendo, por lo que estoy orando? Ahora explicaremos eso. Número dos, las circunstancias. Número tres, la paz interior. Pongamos un ejemplo. Pongamos que un joven, sea chico o chica, está orando por una persona en particular, ¿verdad? En principio no hay nada malo. La Biblia, lo escrito, no prohíbe que una mujer, una joven, ore por un chico que le gusta, que le gustaría mantener un noviazgo con él para posteriormente casarse, formar una familia. En principio no hay nada malo. La Biblia no prohíbe el orar en esa línea. Por lo tanto, tengo de las tres, ya tengo una. Número dos, pero resulta de que yo estoy locamente enamorado, locamente enamorada de ese hombre, de esa mujer, pero no me hace ni caso. No quiere saber nada de mí. Entonces, bueno, la palabra no me prohíbe orar, pero las circunstancias no se dan, ¿verdad? Por lo tanto, no voy a forzar una situación que no se da. No voy a empujar una puerta que no se abre. Pero fíjate, puede ser que tenga la palabra de Dios que me avale, me respalde. Número dos, se den las circunstancias. Resulta que el chico me corresponde o la chica habla conmigo, pero una vez que lo he conocido, una vez que he hablado con él, resulta que no es la persona que yo pensaba o creía que era, y no tengo paz en mi corazón. La palabra no me prohíbe orar, al contrario, me anima, ¿verdad?, formar una familia. Las circunstancias se dan en el sentido de que, bueno, ya habla conmigo, hemos salido varias veces, pero yo no me siento cómodo, no me siento cómoda. Hay algo en mi corazón que no me da paz con esta persona. Entonces, cuando hablo de la palabra, cuando hablo de las circunstancias y cuando hablo de la paz interior, creo que son tres elementos fundamentales que todo creyente debe de tener en cuenta a la hora de buscar la voluntad de Dios para su vida. Hay momentos en los que no se abre la puerta. No se abre la puerta, estoy orando, estoy pidiendo al Señor. Lo que nunca voy a darle lugar es a la desesperación, a la tristeza. Porque yo tengo, y es algo personal que ahora yo lo comparto con ustedes, y si les viene bien, pues gloria a Dios, y si no, pues disculpen. Yo no soy muy insistente cuando le pido algo al Señor. Tiene que ser algo muy, muy, muy importante, algo que a mí me interese mucho para yo repetir y pedir siempre lo mismo. Yo no soy insistente, no me gusta que sean insistentes conmigo. Yo le enseñaba a mis hijas, por favor, si yo le he dicho no, no siga. Ustedes saben, no se enfaden las mujeres. Las mujeres son muy insistentes, ¿no? Tengo una hija que pide y sigue, y bueno, al final dice que el que sigue la consigue, ¿no? Pero espiritualmente yo creo que yo he descubierto cómo es el corazón del Señor. Y si Él me quiere dar algo, aunque se lo haya pedido una vez, si Él sabe que me conviene y es de su voluntad, Él me lo va a dar. Entonces no aconsejo a la gente que esté años y años y años y años amargándose, pidiendo siempre lo mismo, porque dice la Biblia, y es un versículo que a mí me ha impactado mucho, que lo que uno espera y no ve cumplido se convierte en una especie de tormento al corazón. Entonces, ¿no nos oyó el Señor la primera vez que le pedimos eso? ¿No nos oyó la segunda vez y no nos oyó la tercera vez? ¿Por qué tenemos que pedirle 50 veces lo mismo al Señor? ¿Es que Él está tan ocupado que no tiene tiempo para mí? ¿Es que tengo que pedirle 100 veces lo mismo para que finalmente me diga que sí? Entonces, pregúntate siempre, mi hermana Liliana, ¿lo que estoy pidiendo al Señor es de su voluntad? ¿Cómo puedo saber si es su voluntad? Leyendo la Biblia.
¿Cómo voy a orar por un hombre casado para que deje a su mujer y se case conmigo? Ya no hace falta ni seguir orando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eso no se puede hacer. Voy a orar para que el banco que voy a robar se queden dormidos y pueda entrar. Eso es un disparate, es una locura, ¿no? Es decir, son cosas que salen fuera de la Biblia, por lo tanto no perdamos el tiempo orando por cosas que no son dentro del contexto bíblico. Pero dentro del marco bíblico, yo puedo orar. Tú me preguntabas si hay un tiempo. Yo creo que sería bueno, es un consejo que te doy, Liliana, que en algunas cosas sería bueno poner un tiempo. Creo que sería bueno poner un tiempo, incluso te digo más, incluso hasta alguna prueba. Pero claro, cuando pongamos una prueba, que no sea esta prueba de decir, bueno, por ejemplo, aquí en agosto, en el mes de agosto en España suele haber calor. Voy a ponerte una prueba, Señor, que mañana, 15 de agosto, haya mucho calor. Vamos a ver, hermana, en agosto hace calor. ¿Por qué no pone una prueba de que en agosto caiga una nevada impresionante? Si nieva en agosto, es una respuesta del Señor tremenda. Es decir, seamos maduros, no seamos niños, ¿verdad? Inmaduros a la hora de poner tal vez un plazo o de poner una prueba al Señor. Cuidado con el tema de las pruebas, tampoco abusemos de esto, pero sí sería bueno a veces decir, bueno, Señor, yo ya te he pedido esto, he clamado a ti por esto, todo está en tus manos. Y termino diciéndote algo. Pablo le pidió al Señor Jesucristo 3 veces lo mismo. 3 veces le pidió que le quitara el aguijón. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nunca más que sepamos, Pablo volvió a ser reiterativo con lo mismo, porque ya el Señor dijo no, y es no. Entonces, bueno, no sé si te ha servido de algo lo que te he dicho, pero la voluntad de Dios a veces no es tan fácil descubrirla, no es A, B y C. A veces hay muchos factores y depende, claro, yo sé que tal vez no es el momento para hablar específicamente de lo que tú estás pidiendo o esperando en el Señor, pero esto es en líneas generales. Seguro que si luego habláramos, habría otros matices que te podría decir que no te puedo decir ahora. ¿Me explico? Yo le envié un correo ayer, el pastor de Tierra Alta, no sé si de pronto le comentó algo en mi casa. Ya está. El pastor me mandó un WhatsApp diciéndome que había una hermana, eras tú. Yo. Es que de pronto necesito una consejería, pastor. ¿A qué correo lo mandaste? Al mío. Vida Nueva. Alberto. Mi punto Vida Nueva. Sí. Ese fue el correo. Sí, me dijeron que hace correo. ¿No te contesté hoy a tu pregunta? No, pastor, no me ha escrito. ¿Sí? ¿Al correo? Vuélveme, por favor, a enviar ese correo que te dio el pastor Osman, tu correo, ¿vale? ¿A dónde le envió mi correo, pastor? Ok. Al correo que te dio el pastor Osman, vuélveme a mandar tu correo. ¿Ok? Bueno, sí, señor. Gracias, hermana. Bueno, pastor, gracias. Muy amable. Dios lo bendiga. Igualmente, mi hermana. Tengo la garganta que no doy más. Sí, por cierto, el pastor Osman también está conectado, está ahí en la reunión. Sí, lo vi por ahí, lo vi. Y conseguí el libro de las 3 señales seguras. De hecho, le envié por WhatsApp el enlace donde se puede adquirir. El autor es Bob. He visto que me has mandado algo. Sí, eso, el enlace. Luego ya lo miras. Sería muy bueno que los... Lo voy a poner entonces, lo voy a poner por el grupo entonces también ahora. Mientras contesta, ahí se le paró bastante el internet, se ha quedado congelado. Ahora, ya. Lo voy a poner por el grupo. Mientras usted contesta la siguiente pregunta, yo pongo también el enlace por el grupo. Okay. La siguiente pregunta la va a hacer nuestro hermano Pablo. Así que invitamos a que quite el micrófono para poder hablar. Hola, bendición, hermano. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga. Les saludo desde El Salvador. La verdad, yo no debería estar aquí, debería estar mi mamá. Ella es quien lo escucha día y noche con sus sermones, que ha sido bendición para nosotros. Bueno, gloria a Dios. Yo solo quiero intervenir con una pregunta y ella va a tomar el asiento, a ver si le puede contestar. Y es acerca de, yo pertenezco a una iglesia que es Ministerio Apostólico. En esa iglesia yo he recibido bastante, Dios me ha hablado de mi vida y he recibido, pero
ha habido cosas, por ejemplo, una oración que con un pastor invitado, una frase que me quedó con la duda, pues, que fue que en medio de oración dijo, por el poder apostólico que me ha otorgado mi apóstol tal, un humano, pues. No sé si eso lo avala la Biblia y tengo 21 años, pues, y quiero sacarme esa duda. Si estoy en el lugar correcto, porque ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Que a veces me toca aclarar lo que otras personas han dicho. Entonces, claro, yo soy responsable de lo que digo, de lo que enseño, de lo que predico, pero muchas veces me dicen, pastor, es que mi pastor dijo esto, es que el profeta dijo lo otro, es que el apóstol dijo aquello. Entonces, claro, muchas veces tengo yo que dar explicaciones cuando los que deberían de explicar y los que deberían de decir por qué dijo usted eso son otras personas y no yo. Entonces, bueno, intentaré responder a tu pregunta lo mejor que pueda, pero realmente esa pregunta a quien usted se la debería de hacer es a la persona que dijo eso. Porque nosotros no nos movemos con el poder apostólico de nadie. Nosotros nos movemos con el poder y el respaldo que el Señor Jesucristo nos da a través de su bendita palabra. Por otra parte, se ha digamos, enfatizado el tema apostólico, que hay algunas personas que piensan que esto es lo normal, lo correcto y lo bíblico, pero sin embargo, el tema apostólico, si nos paráramos a estudiarlo a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, nos llevaríamos muchas sorpresas. Porque si verdaderamente todos los que se llaman hoy en día apóstoles lo son, repito, si todos los que hoy en día, no solamente en tu país, sino en todo el mundo, se llaman apóstoles, y si lo fueran verdaderamente, ¿por qué, por ejemplo, la Biblia, cuando lleguemos a la presencia del Señor en la Nueva Jerusalén, nos habla de que solamente habrán 12 tronos para 12 apóstoles? Es decir, que no eran apóstoles los que decían que eran apóstoles. ¿Por qué no se los recompensa a los apóstoles actuales del siglo XXI igual que se recompensa a los apóstoles del siglo I? Eso es hacer acepción de personas. Si la recompensa de un apóstol es que tendrá un trono alrededor del Señor, ¿por qué los demás no tienen trono? Solamente nos habla de 12. Primera pregunta. Segunda, la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, antes de decirle, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que era lo que tenía el Señor en contra de dicha congregación, felicita a la iglesia de Éfeso por cosas muy buenas. Y una de las cosas que le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, repito, capítulo 2, es: habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Es decir, ya en el siglo I había personas que se presentaron a la iglesia de Éfeso haciéndose pasar o haciéndose llamar apóstoles y no eran apóstoles. Y la iglesia de Éfeso tenía la capacidad, el discernimiento, la madurez para demostrar que eran falsos apóstoles. ¿Por qué la iglesia del siglo XXI no prueba, como se hacía en el siglo I, a los que se dicen ser apóstoles para ver si verdaderamente son o no apóstoles del Señor? Probablemente ni siquiera sepan cómo se prueba un verdadero y a un falso apóstol. Probablemente ni sepan cómo se prueba un apóstol falso de uno verdadero. Prueba de ello es que hoy en día hay miles de apóstoles en todas las naciones de la tierra. Por consiguiente, es un tema muy delicado, porque si bien es cierto que hay personas que tienen ministerios muy amplios y variados, que es lo que es en definitiva un apóstol, un hombre que abre iglesias, un hombre que enseña, un hombre que evangeliza, un hombre que pastorea. Sí, es el ministerio más amplio de los 5 que se mencionan en Efesios capítulo 4. La Biblia dice que un requisito indispensable para ser nombrado apóstol era que hubiera visto al Señor. Entonces, si ese requisito está en vigor, si ese requisito es bíblico y no ha caducado, ¿cuántos de los que hoy en día se llaman apóstoles han visto al Señor como lo vio Pedro, Juan, Santiago, Tomás, Felipe, Bartolomé, etcétera, etcétera?
Aceptamos como normal cosas que a la luz de la palabra de Dios algunos ni se han parado a analizar. Cuando la Biblia nos enseña que son los creyentes los que tienen la responsabilidad, a la luz de las Sagradas Escrituras, comprobar si lo que se nos enseña desde los púlpitos es 100% bíblico o no. Los judíos, los creyentes de Berea, dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando el apóstol Pablo, fíjate de quién estoy hablando, el apóstol Pablo, un verdadero apóstol del Señor, terminaba de compartir la palabra, ellos comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que Pablo les acababa de enseñar era bíblico o no, y los llama nobles. Hoy en día, a los que analizan a la luz de las Escrituras lo que dice un pastor o lo que dice quien sea en el púlpito, a veces se les llama rebeldes. Y a los que hacen preguntas se ponen nerviosos porque hacen demasiadas preguntas, cuando deberíamos de ponernos nerviosos cuando la gente no hace preguntas, sino al revés. Por consiguiente, con el tema apostólico yo tengo mis reservas, porque sinceramente, lo que a mí me mueve no es ni el título, ni un apóstol que me respalda, sino, como dice la palabra de Dios, el respaldo del Señor, la unción del Señor que mora en todo creyente, y no un título apostólico. ¿Por qué no se ha puesto de moda llamarse siervos de Jesucristo? Porque nadie se llama hoy en día siervo o esclavo de Jesucristo, nadie que yo conozca. Apóstoles, profetas, reverendos, ministros. Pero en la Biblia el título más acertado para lo que estamos intentando hacer es siervo, esclavo de Jesucristo. Pero eso no es popular, eso no vende. No es lo mismo invitar a un apóstol que invitar a un esclavo. Lógicamente el caché varía, ¿no?, en base al título, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para no seguir hurgando más en la llaga, ¿no? Pero movernos por el poder apostólico, ¿hasta dónde llega tu poder apostólico, querido? El poder de Dios es ilimitado. El poder del respaldo apostólico es tremendamente limitado. En fin. Gracias, pastor. La verdad que ha sido de mucha ayuda, soporte, ¿verdad? Y solo quería, si le podía contestar a mi mamá, que es la que, como le repito, es la que más lo sigue. Y solo quisiera recomendar si podría llevar en oración a mi papá, que pues ayer tuvo un accidente, se cayó de las escaleras y está en estado de coma. Uy, Señor. Y anteriormente se estaba recuperando de un proceso de cirrosis hepática, y pues ahorita está en situación delicada, ¿verdad? Así claro. Que pues... Sí, ¿Cómo se llama tu papá? Juan Carlos. Juan Carlos. Ok. Valdés. Bendiciones, hermano. Un abrazo. Entonces le paso a mi madre. Pastor, qué gusto, no sabe cómo estoy de contenta. De verdad que bendigo a Dios por su vida y bendigo cada predicación que yo escucho porque aprendo tanto, y quiero decirle que gracias a la palabra que yo escucho a través suya, yo he podido ponerme en orden y hacer las cosas decentemente y en orden, como usted nos está enseñando. Amén. Yo tengo muchas preguntas. Bueno, hágame una sola, hágame una. Vaya, una de las preguntas que yo tengo, que han dado allí siempre rumiando, pues porque en la iglesia donde nosotros estamos, nos congregamos con unos pastores que son de buen testimonio, pero ellos son de la iglesia que tienen apóstol. Entonces yo tomo lo bueno, ¿verdad? Y aprendo de lo que escucho de él, pero esas cosas que no me gustan, pues las dejo ahí a un lado. Pero ellos hacen énfasis en algo, en que nosotros ya estuvimos allá en el cielo, que nos enviaron a la tierra, bueno, más que todo a los que se portaron mal, los enviaron a la tierra como a terminarse de purificar y de dar el ancho, y luego de eso, si no damos la talla aquí, hay un lugar que no es el purgatorio, pero se llama, ay, se me olvidó ahorita de los nervios, se llama, es un lugar donde se va a purificar, es un lugar, voy a recordarme el nombre ahorita, tal vez yo lo recuerdo. Pero perdone que le interrumpa, hermana, ¿eso se lo están enseñando a usted en su iglesia? Eso lo enseñan ellos. Yo a través de la palabra, como gracias al Señor y gracias a usted, estoy aprendiendo tanto y estoy escudriñando tanto la palabra que pues eso lo dejo en duda. Cuando usted me va a decir, pregúntale a él, vea, porque usted siempre dice eso, pero cuando uno les dice eso, ellos tienen 3 niveles de
doctrina, básico, intermedio y avanzado. Ese tema está en avanzado y nosotros todavía estamos en la doctrina básica. El pueblo que está ahorita con ellos todavía está con la doctrina básica. Entonces, a mí me llama la atención porque siento injusto que un alma estuvo allá en el cielo y lo mandaron aquí a la tierra y sufrió y anduvo de indigente o drogadicto y todo y sufrió y luego va a otro lugar de tormento. Pero mire, hermano, escúcheme, yo sinceramente le digo, ¿usted está en una iglesia o en un circo? En una iglesia. En una iglesia. Yo es la primera vez en mi vida, y tengo más de 40 años visitando y conociendo iglesias, que oigo que en una iglesia cristiana evangélica están enseñando lo que usted me acaba de decir. Créame que es la primera vez en mi vida que yo oigo que si estuvo en el cielo, que baja, que después cuando muera, hay un sitio que no es el purgatorio, pero no sabe ni cómo se llama. Hermana, eso es una falsa doctrina. Eso no tiene nada que ver con una iglesia cristiana. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no es bíblico. Yo no sé, Alberto, si por ahí por Fuerteventura tú has oído algo semejante a esto, pero Jamás. es que esto es una locura. Hermana, yo no sé en qué tipo de iglesia usted está, pero ¿cómo que cuando una persona muera? Se llaman lugares lugares intermedios, algo así se llaman. Vale. Esos lugares donde van. Vale, la palabra de Dios nos enseña que hay un cielo y un infierno. De lugares intermedios, nada. Eso fue un invento de la Iglesia Católica que inventó el purgatorio y el limbo. El limbo era el sitio donde iban los niños que no habían sido bautizados en la Iglesia Católica. En ninguna parte de la Biblia nos enseña que cuando un creyente muere va a un punto intermedio. O va o no va a la presencia del Señor. Así de claro. Por lo tanto, esa es una falsa doctrina. Pero le voy a decir algo más, que a usted le atañe directamente. Si usted, a la luz de la palabra de Dios, se está dando cuenta de que esas son falsas doctrinas y usted permanece en ese lugar, usted se hace copartícipe de esa falsa enseñanza y doctrina que están enseñando. Es decir, una cosa es la ignorancia y otra cosa es conocer la Escritura y seguir en un lugar donde se están enseñando falsas doctrinas, cosas que no son bíblicas, cosas que están en contra de la misma esencia de la palabra de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna y no verá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay lugares intermedios para un creyente, ni siquiera para un inconverso cuando muere. O se va a la presencia del Señor o excluido eternamente de la presencia del Señor. Lugares intermedios no existen. Hermana, si esa es la enseñanza que a usted le están dando ahí y está en el nivel más bajo, ¿cómo será cuando lleguen al nivel más alto? ¿Qué disparates le van a seguir enseñando a usted? Entonces, mi consejo, hermana, es que usted tiene que orar urgentemente y buscar una iglesia de sana doctrina, que lamentablemente hoy en día no abundan muchas como nos gustaría, pero eso que le están enseñando a usted, hermana, le está envenenando la fe, le está envenenando su vida. Dios no respalda esa enseñanza. Por lo tanto, mi querida hermana, piénselo bien, porque esto no tiene nada que ver con la sana doctrina de la palabra de Dios. Perdón, pastor, ellos dicen que, por ejemplo, aún en el arrebatamiento, están los cazadores. Ellos hablan de los cazadores, que son como entidades que van, si usted su alma se elevó, a usted lo van a bajar si usted no ha dado la talla. Entonces yo no le veo la lógica a todo. ¿Me van a bajar? ¿Quién me va a bajar a mí? ¿De dónde me va a bajar a mí? ¿De quién me va a bajar a mí? O sea, si nos fuimos, nos elevamos, pero... Por el camino viene un cazador y nos pega un tiro y nos tira para abajo otra vez. Exacto. ¿Qué relajo es eso, hermana? Pero vamos, mire, hermana, se lo voy a decir claramente. Yo ya pedí... Mire, se lo voy a decir así de claro. Váyase ahora mismo de ese lugar, hombre. Salga corriendo de ese sitio, eso es una locura. Pero qué cazadores ni cazadores. ¿Qué cazadores? ¿Pero esto qué es? Eso es un disparate, hermana. Hágame el favor, salga corriendo de ese lugar, hermana. Eso es falso, eso es una herejía, eso es totalmente antibíblico, eso no tiene ni pie ni cabeza. Si usted es arrebatado, ¿qué cazador le va a venir por el camino a encontrarle? ¿Y con qué le va a pegar? ¿Con una escopeta o con un tirachina? Olvídese de eso. Hermana, por favor, váyase ya de ahí, hombre. Váyase de ahí, por favor. Mire, se lo prometo, pastor, yo estoy delante del Señor. Yo le digo, escucho los sermones suyos, me estoy alimentando prácticamente de lo que el Señor le da a usted. Yo ahí me estoy alimentando. Y pues nosotros nos hemos seguido yendo por no dejarnos de congregar. Pero hermana, escúcheme una cosa, pero una cosa es no dejaros de congregar en un sitio bíblico
en un sitio correcto, y otra cosa, por hermana, si es por eso, váyase con el santero de la esquina y ya se está congregando. Es decir, no es congregarse en cualquier sitio, no es congregarse en cualquier parte. Hombre, si usted me habla de congregarse, pues mire, váyase mañana con los budistas, ya se está congregando en un templo budista. No, 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 no. No dejéis de congregaros en un sitio bíblico, cristocéntrico, donde se enseña la palabra de Dios, pero en un lugar donde le están enseñando a usted cosas antibíblicas, auténticas herejías. Usted lo que tiene que hacer es salir de en medio de ella, pueblo mío. Eso dice la Biblia, salgan corriendo de un lugar de falsa enseñanza. No se queden porque se hacen copartícipes y van a terminar envenenando su fe, hermana. Es mejor que usted se quede en casa, escuchando los cultos, formando incluso hasta por un tiempo, si el Señor lo permite, parte de la iglesia virtual, alimentándose de la palabra de Dios y no en un lugar haciendo actos de presencia donde ya el Señor no está ahí, porque el Señor no está donde no se predica la sana doctrina. Sí, amén. Amén, Por favor, sí. hermana. Sí, yo lo hablaba con mi hijo, yo siempre hablo con mi hermana, con mi hijo, que nos congregamos ahí, y es eso, que siempre le dan el énfasis a que la cobertura del apóstol, Claro, y eso, claro, sí, sí, sí. eso es bien feo para nosotros porque yo no Claro. tengo idolatría de hombre. Siempre lo mismo, siempre la cobertura del hombre, siempre la cobertura del apóstol. Y estoy ya hasta aquí de las famosas coberturas, ¿verdad? Sí, sí. Y la gente le tiene miedo al hombre, y lo que hay que tenerle es temor y respeto a Dios, no miedo al hombre. Pero ¿qué cobertura le va a dar un caballero que no sabe ni lo que está predicando? ¿Qué cobertura le va a dar a ese señor a usted? Yo no quiero estar bajo la cobertura de una persona que enseña semejante disparate, que yo no quiero esa cobertura para nada, la rechazo de mi vida. Sí, amén. Amén. Que queremos que vengan. Nosotros estamos esperando que usted venga, yo ya me puse en contacto Sí, con claro, usted lo que quiere es que yo Guatemala. vaya para que yo haga lo que le toca hacer a usted. Usted es la que tiene que salir corriendo y no yo. Queremos hablar con un pastor porque Sí, primero Dios. Primero Dios, no, pastor, no crea que somos tan neófitos también, estamos pidiéndole al Señor, ¿verdad? Y por eso yo le hago la pregunta, porque hay muchas cosas allí, pues, que son feas y que Pues no. hermana, demuestre su madurez y su temor de Dios con las acciones. ¿Sí? Que Dios le bendiga y le dé valentía. Gracias, hermano, Dios le bendiga y lo bendecimos. Mucho ánimo. Un abrazo para usted y para su hijo. Y oraremos por Juan Carlos, su marido. Por favor, manténganos informados, hermana. Dios le bendiga, hermano. Gracias, mi hermana querida. Bendiciones. Alberto, 2 o 3 preguntitas más. Perfecto. La verdad que uno se ríe y se lo toma un poco a guasa. No, pero es terrible, es terrible. Yo, mira, de verdad te lo digo, mira, este viaje que hicimos a Colombia, que por cierto no vi a Claudia, que está por ahí conectada, no sé dónde estaba metida la hermana Claudia. Yo me recorrí miles de kilómetros para ir a Colombia y la hermanita que vive en Colombia no apareció. Pero bueno, Dios. Perdóneme, pastor, perdóneme. Entonces, Y estoy todavía lejos, estoy lejos por aquí en Estados Unidos todavía, pastor. bueno. Ahí se cortó el audio. Tiene congelada la imagen, pastor. En Estados Unidos. Nosotros vayamos a Colombia y nos haga esto de 2 o 3 preguntas más, Alberto. ¿Te parece? Vamos. Perfecto. Pues nuestro hermano Arturo Sánchez es el siguiente en preguntar. Claro, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, hermano Arturo. Un gusto que nuevamente viste. Perdón, estaba en el trabajo por mi salud. No se preocupe, no se preocupe. Ok, mire, la pregunta sería la siguiente. Durante la institución de la Cena del Señor, en los evangelios de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos habla de diferentes pasajes, y Juan hace mención en el evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 27, donde dice que Judas ya sale porque Cristo le dice que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Mi pregunta es la siguiente, cuando encierro, pastor. La primera es, ¿la participación de Judas en la Cena del Señor? La segunda, cuando se celebra la Cena del Señor, la Biblia nos dice un tiempo, una semana, un año, un mes o algo. Y la tercera, sobre la Cena del Señor, ¿quiénes son los que participan en esta Cena del Señor? Esas serían las 3 preguntas sobre esto nada más. Gracias. Ok, hermano. Mire, en primer lugar, lo que Jesús estaba celebrando con sus discípulos no era la Cena del Señor. Lo que Jesús estaba celebrando con sus discípulos era la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua, hasta los niños pequeñitos pueden participar de ella. Porque la fiesta de la Pascua no tiene la connotación que nosotros hoy en día le damos a la Santa Cena, o a la Cena del Señor, o al pacto, o a como le queramos llamar. La Pascua es una fiesta que le recuerda al pueblo de Israel, y es una fiesta que dura una semana y se celebra hasta el día de hoy, la liberación de la esclavitud de Egipto.
cuando lograron, después de 400 largos años, salir de la esclavitud a través de Moisés, rumbo a la tierra prometida, y allí, en esa cena, comían las hierbas amargas y el pan sin levadura, y el cordero, y 4 copas de vino, etcétera, etcétera. Se sigue celebrando la Pascua en Israel exactamente igual que como la celebraron los israelitas la primera noche cuando salieron de Egipto. Exactamente igual. Entre el mes de marzo y abril se celebra la fiesta de Pesaj, o la fiesta de la Pascua, y de ella forman parte todos, abuelos, ancianos, mujeres, niños, absolutamente todo. Es una fiesta que es toda una escuela bíblica, porque consiste en hacer muchas preguntas y respuestas, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué salimos, y por qué no salimos, y con quién salimos, y cuándo salimos. Esa es la fiesta que el Señor Jesucristo está haciendo con sus discípulos. Y lógicamente, Judas, que hasta ese momento era un discípulo de Cristo, también participó del pan, del vino, del cordero, de las hierbas amargas y de todo lo que se comía esa noche. Esa noche el Señor estableció lo que llamamos el nuevo pacto. En las iglesias, algunas todos los domingos, algunas una vez al mes y en algunas nunca, se conmemora la muerte, la resurrección y la segunda venida del Señor Jesucristo, tomando pan y vino. Así es como se celebraba y se celebra lo que llamamos hoy en día la Cena del Señor. La Biblia no dice con qué frecuencia. La Biblia, repito, no dice con qué frecuencia hay que participar del pan y el vino. Nosotros de vez en cuando, nosotros todos los primeros domingos de cada mes lo hacemos en nuestra congregación e invitamos a los hermanos que están en sus hogares, que forman parte de nuestro ministerio a través de la iglesia virtual o que no están congregándose, si quieren participar juntamente con nosotros, lo puedan hacer. Las normas en las iglesias son diferentes. Hay iglesias donde he visto que le dan el pan y el vino a los niños. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque niños que a lo mejor han estado hace 5 minutos jugando, de repente se les da el pan y el vino, en el fondo no saben realmente lo que significa lo que están haciendo. En otras iglesias se dice que solamente los bautizados en agua pueden participar del pan y el vino. En otras iglesias se dice, si usted ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, aunque no haya sido todavía bautizado, puede participar. Es decir, las normas y la frecuencia no están en la Biblia, las ponemos nosotros. Pero lo que sí dice la Biblia, haced esto en memoria de mí. Entonces, depende a la iglesia a la que usted pertenezca, habrá una frecuencia u otra, podrán participar unas personas o todas las personas, y en algunas iglesias, por ejemplo, se pone pan sin levadura, en otras iglesias se pone pan normal, en algunas iglesias se pone vino, en otras iglesias se pone zumo de uva. Es decir, las formas, entre comillas, las ponemos nosotros, sobre todo el tema de la frecuencia. Pero lo que sí hay que hacerlo es dignamente, discerniendo el cuerpo del Señor y sabiendo lo que significa ese pan y lo que significa ese vino. Eso es en regla general lo que le puedo decir sobre la Cena del Señor. Pero que quede bien claro que el Señor no está celebrando la Cena del Señor, sino una fiesta tradicional que toman parte todos en Israel hasta el día de hoy, que se llama la fiesta de la Pascua. Ok, perfecto. Entonces, le quería comentar aquí, nosotros lo hacemos cada 8 días, cada domingo, y los que participan son los que están en comunión y bautizados y fueron salvos. Los invitados no, solamente así. Bueno, pues sería esa mi duda. Hermano Arturo, me parece muy bien. Hay muchas iglesias en España, sobre todo unas iglesias que se conocen con el nombre de asambleas de hermanos. Son hermanos que ellos tienen el culto de comunión y lo principal en el culto de comunión es partir el pan y el vino cada semana, cada domingo a la mañana. Me parece excelente, me parece muy bien. Hay otras iglesias que tal vez no tienen esta misma frecuencia y lamentablemente hay iglesias que nunca lo hacen. En fin, aquí hay de todo, pero lo que sí hay que hacerlo es en orden, en santidad, en obediencia y sabiendo realmente lo que estamos celebrando. Gracias, y así lo hacemos nosotros. Un gusto saludarlo nuevamente. Gloria a Dios. Igualmente, hermano Arturo, Dios le bendiga y un placer saludar. Gracias. Amén.
Ahí se congeló la imagen, pastor. Adelante, Alberto. Vale, pues pasamos, si quieres, a la siguiente pregunta. ¿Me escucha? Sí, hacemos una pregunta más, ¿vale? Venga, perfecto. Una pregunta más que la va a hacer nuestro hermano Mateo Rubén. Así que le vamos a pedir que quite el micrófono y ya puede hablar cuando quiera. Buenas tardes, Mateo. Bendiciones. Hola, ¿cómo está, pastor? Paz del Señor, que Dios les bendiga mucho. Igualmente, querido. Un abrazo. Igualmente. Dos preguntas. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, ¿sí?, el versículo 4, dice: pero hasta hoy no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto en base, ¿no?, de lo que le viene hablando Moisés antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiso decir ahí en esta parte donde dice: pero hasta hoy Jehová, o el Señor, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír? El pueblo de Israel vio auténticas maravillas, milagros y prodigios únicos e irrepetibles en la historia de la humanidad, y lamentablemente parece que sirvió de poco o de casi nada en aquella generación que tuvo el privilegio de poder ver todo aquello y de poder vivirlo en carne propia en Egipto. Luego, en el desierto, la Biblia nos da a entender de que sus cuerpos salieron de Egipto, pero sus mentes y sus corazones se quedaron allá. Entonces es como decir, no es que yo no les he dado, sino que ustedes, por su actitud, no han querido entender, no han querido cambiar, no han querido desprenderse de todo ese lastre, ¿verdad? De todo ese bagaje que tenían que haber dejado en Egipto, ¿no? Lo que está diciendo es que no ha habido un verdadero cambio, ha habido un cambio físico, han salido de un lugar a otro, sus cuerpos han salido, pero sus almas, sus corazones, sus mentes se quedaron allí en Egipto. Por lo tanto, en el capítulo 29 se está haciendo una especie de resumen de todo lo que han estado viendo, viviendo y experimentando. Y entonces el Señor, como diciéndoles: ni vuestros oídos han oído, ni vuestros ojos han visto, etcétera, etcétera. Es como un reproche a un cambio que tenía que haberse producido, y todavía, lamentablemente, a estas alturas, están igual que antes, sin ningún tipo de cambio. Perfecto. Y algo ahí en el libro de los Hechos, que justamente mirando, Hechos 28, que algo parecido, pero como que parece que se contradice, ¿no? Sabemos que no es así. Ajá. Hechos 28, del versículo 26. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Vio que en esa parte dice: de oído oiréis y no entenderéis, y en otro dice: y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esta porción que acabas de mencionar ya es en otra época, ya es en la época del profeta Isaías, concretamente en el capítulo 6, y hace referencia también a estos tiempos. Si lees todo ese capítulo 6 del libro de Isaías, hay algo que en hebreo se llama midah keneged midah, es decir, no quieren ver, pues no vas a ver. No quieren oír, pues no van a oír. No quieren convertirse, pues no se van a convertir. Es decir, lo que ustedes se niegan a recibir, a ver, a aprender, a escuchar, y no lo quieren, entonces yo voy a impedir que cuando quieran lo puedan recibir. Es como, yo sé que es como una especie de contradicción, ¿no? Pero es exactamente igual que ocurre hoy en día. El apóstol Pablo va un poco más allá, y él, como buen conocedor de la idiosincrasia y de la mentalidad del pueblo de Israel, dijo: así como cuando Moisés bajó de la montaña y su rostro le brillaba debido a la gloria que traía, y se tuvo que poner un velo por delante de su cara para no molestar al pueblo de Israel, dice: ese velo todavía ustedes lo tienen, pero ahora en el corazón, no en la cara como lo tenía Moisés. Y el día que ustedes reconozcan a Cristo como el verdadero Mesías, ese velo les será quitado.
Entonces es increíble ver cómo tú coges, por ejemplo, cualquier capítulo que hable referente a Cristo, el Salmo 22, que describe la crucifixión del Señor en el Nuevo Testamento, Isaías capítulo 53, que habla acerca de los sufrimientos del Mesías, y se lo pides a un judío que lo lea, y al final le preguntas, ¿has entendido lo que has leído? Y te dice, no he entendido absolutamente nada. ¿Y cómo es posible que una persona que su lengua materna sea el hebreo, que puede leer perfectamente palabra por palabra el texto, y cuando termina de leer ciertos pasajes que tienen que ver con el Señor Jesucristo, terminan y te dicen, no he entendido absolutamente nada? Es algo espiritual que en este momento está experimentando el pueblo de Israel desde hace ya mucho tiempo, hasta que, como dice la Biblia, entrara la plenitud de los gentiles, es decir, la ceguera, el rechazo temporal del pueblo de Israel abrió la puerta para que el mundo gentil se convirtiera. Cuando, entre comillas, el número de los gentiles se haya completado, ellos reconocerán a Cristo y podrán ver, podrán oír, podrán entender, y entonces dice que es cuando harán gran lamentación. Es como una ceguera permitida, una sordera permitida, un endurecimiento permitido temporalmente para que los gentiles conocieran a Cristo y a través de estos el pueblo de Israel fuera sacudido en sus conciencias. Claro, uno dice, pero si el Señor les endurece, ¿cómo se van a ablandar? Pero es que ese es el último eslabón de la cadena. Se han endurecido, han quedado sordos y han quedado ciegos porque ellos rechazaron al Mesías. Y esas son las consecuencias que se experimentan, el endurecimiento, la pérdida de sensibilidad espiritual, etcétera, etcétera, cuando tú rechazas y resistes a la obra del Espíritu Santo. Cuando esas personas entiendan el tremendo pecado que han cometido, automáticamente todo cambia y se produce un despertamiento, una renovación espiritual en el pueblo de Israel sin precedentes. Porque el profeta Ezequiel nos habla en aquella visión de los huesos secos de dos futuras restauraciones que experimentaría el pueblo de Israel. Una restauración nacional como país, como pueblo, que ya se produjo en mayo de 1948, pero también nos habla la Biblia de una restauración espiritual, cuando la venda, las escamas de los ojos le caerán al pueblo de Israel y entenderán que aquel Mesías que crucificaron y rechazaron era el verdadero Mesías, y aquellos falsos Mesías que han aceptado y creído en ellos durante la historia eran los falsos. Va a ser una revolución espiritual sin precedentes. Y ya muchos, te lo puedo decir porque la semana pasada estuve en Israel y vuelvo otra vez el sábado, ya muchos de esos que oran en el muro, con sus mantos de oración, con sus rulitos, con sus ropas negras, ya están entendiendo y aceptando a Cristo como su Señor y Salvador personal. No puedo dar muchos datos, pero uno de ellos se me acercó en este último viaje que hice a Israel, el típico judío ortodoxo, orando en el muro de los lamentos, y me dijo, sabemos que viene una tribulación para nuestro pueblo. Sabemos que tenemos que estar preparados. De hecho, en el desierto tenemos ya comunidades donde estamos preparados, tenemos agua, tenemos comida, sabemos esto. Me habló del Apocalipsis como si lo conociera como la palma de su mano. Y yo le dije, si muchos te oyen de los que están aquí orando, de lo que estás diciendo, te matarían. Y me dijo, ¿y crees que muchos de los que están aquí orando ya no saben todo esto y ya no estamos preparándonos? Es algo increíble lo que está pasando, increíble. Por lo tanto, este endurecimiento, este rechazo en parte del pueblo de Israel, en breve cambiará completamente. Israel abrirá sus ojos. Te lo puedo asegurar, mi querido hermano. Amén. Dios te bendiga. Amén, pastor. Que Dios le bendiga a todos. Espero que los vídeos estos cortitos que de vez en cuando hago, por ejemplo, cuando estoy en Israel, ustedes los puedan ver, y el deseo es compartir con ustedes también un poquito de aquellas tierras, que puedan disfrutar los que han estado y los que no han estado. Así es que el sábado salimos para allá, estaré durmiendo en Madrid, y el domingo ya estaré en Israel hasta el día 9 o 10 de noviembre. Intentaremos grabar todo lo que podamos para compartir con ustedes todo lo que vamos a estar por allí enseñándoles a los hermanos que van de diferentes partes del mundo. Hermanos queridos, como siempre, una bendición tremenda el estar con todos ustedes. Decirles que cuando vengamos de Israel estaremos visitando durante unos días a nuestro grupo de hermanos de la iglesia virtual en Bélgica, en Bruselas. Y ya para el año que viene, para el último fin de semana de febrero, estaremos en Florida. El último miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estaremos en Florida, en Miami. Primer fin de semana estaremos en nuestra iglesia en Las Vegas. Y el segundo fin de semana de marzo estaremos en San Francisco. Todas estas fechas las vamos a estar poniendo.
y ore mucho por nosotros para que el Señor nos guarde. Hoy estoy mucho mejor de la garganta, pero vine de Italia muy mal de la garganta, pero bueno, que el Señor nos dé fuerza. Alberto, muchísimas gracias por tu trabajo excelente. Y estoy viendo y quiero mandar un saludo muy, muy, muy grande a un matrimonio que casé cuando estuve ahora en Quito, en Manta, Pepita Sarmiento. Bauticé a mi hermano, los casé y les mando un saludo, me alegro muchísimo de verlos. Que el Señor les bendiga grandemente. Qué bendición poder verlos, queridos hermanos, aunque sea a la distancia. Un abrazo para todos ustedes, mis queridos hermanos. A los hermanos que van conduciendo, mucho cuidadito, no quite la visión de la carretera. Y hermano Alberto, o no sé si está Osman se marchó ya para que nos despidieran.